¿Qué tal, mis queridos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast. Espero que le estén pasando bien en este fin de semana con mucha actividad de mexicanos. Por ahí el debut de Nacho Ambriz con el Huesca, también el Getafe que ya tuvo su debut. También hablaremos sobre varios fichajes y los rumores del momento. Pero ya saben que antes de empezar con los temas de hoy, hay que saludar al buen Javán. ¿Cómo andas, Javán? Bien, todavía con el dolor de cabeza de estar sumando puntos y ver si Santiago puede o no puede, y porque unos están tercos con que sí, y la realidad es que no. Entonces, pues a ver qué pasa. Que hoy vamos a hablar sobre el fichaje de Santi Muñoz con el Newcastle, que es lo que se viene para él. También vamos a hablar sobre la decisión de los mexicoamericanos, en este caso Julián Araujo, David Ochoa, que han pedido su cambio para representar a México y lo que se viene con todos ellos. Y por último hablaremos sobre el fichaje del mexicano a la Liga del Ascenso de Portugal, que sería el segundo mexicano en estar ahí tras San Sebastián Soto, que está jugando en el Porto B en esa liga. Hablamos sobre lo de Santi Muñoz, que al final se dice que ya tiene una oferta, la negociación ya está técnicamente cerrada y que al final, pues como muchos saben, él ya no renovó con Santos, estaba buscando su ida a Europa y el equipo interesado ya no es el Huesca al final, sino el Newcastle, quien habría ofertado por él y ya está nada de cerrarse. Incluso puede ser que cuando ya estén viendo este video el fichaje esté cerrado. Aquí lo interesante es que estábamos revisando, bueno, Javán estaba revisando sobre todo que, pues como muchos saben, para jugar en la Liga de Inglaterra tú tienes que ser o comunitario para ellos o seleccionado, cumplir cierto porcentaje. No, eso ya no existe. ¿No? Ya no existe que eso que estás diciendo. No, ya cambió con el Brexit, cambió el reglamento de fichajes. Entonces ya solamente los jugadores que son considerados locales son los de la comunidad de Gran Bretaña, o sea, Escocia, Gales, Inglaterra y creo que Irlanda, no me acuerdo bien, creo que sí, son los que son, exacto, o sea, los de Reino Unido son los que son considerados locales. También son considerados locales los jugadores europeos que ya estaban jugando en Inglaterra antes del Brexit. Después del Brexit, jugadores de España, de Italia, o sea, de cualquier país europeo ya son considerados extranjeros y ya hay un límite de extranjeros. No, o sea, no es de una liga de cupo libre, por decirlo de alguna manera. El sistema que hicieron ahora está basado en puntos, ya no está basado en si eres seleccionado, o sea, sí tiene que ver un poco si eres seleccionado o no, sí, porque te da puntos, pero ya te da puntos, o sea, no es como que si eres seleccionado ya automáticamente tienes el pase, no, o sea, ya no es así, ya tienes que cumplir con, con ciertos aspectos que ahorita, mira, te los voy a mencionar, a ver dónde están. ¿Dónde estás? Mira, tiene que ser apariciones internacionales de un jugador, o sea, en selección nacional. ¿Esto qué quiere decir? Santiago Muñoz no es seleccionado nacional. O sea, no es seleccionado mayor. A nivel mayor, obviamente. El preolímpico disputó únicamente 22 minutos. Son 3 de 5 partidos que son, o sea, es menos del 20%, o sea, no cumple. O sea, para que te den puntos necesitas por lo menos 30% de los minutos disputados para que te puedan dar puntos. Puntaje. ¿No? Entonces, con selección no es, ¿no? Ahora, hay que considerar aquí algo importante. El GBE, que es como se llama este documento, te califica las ligas, puedo decir, te pone a las ligas de todo el mundo,
te las clasifica en un, Formato, ¿no? O una tabla. sí, digamos que en una tabla. La Liga Mexicana está considerada en un tercer nivel, o sea, en un primer nivel estaría, España, Italia, supongo, ¿no? Ligas top. ajá, sí, 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 exacto. En el nivel 3 está la Liga de Rusia, el Campeonato Brasileño, la Serie A, la Primera División, o sea, Serie A brasileño, la Primera División de Argentina, la Liga MX y la Liga de Escocia. En una Liga 4 está la MLS, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la Liga Colombiana, etcétera, etcétera. Entonces, al estar en una Liga 3, por decirlo de alguna manera, evidentemente te da muchísimos menos puntos que si estás en una Liga A o una Liga B, ¿no? Ahora, después de las apariciones internacionales, que no cumple los requisitos, así haya jugado el preolímpico, tiene ahí 0 puntos. Ahora, para que te den el GBE, tienes que conseguir 15 puntos mínimos. O sea, puedes conseguir más, pero el mínimo son 15 puntos. De 10 a 14 puntos puede haber una consideración, un comité especial en el que puedes argumentar ciertas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué no jugaste? A lo mejor una lesión, a lo mejor estabas en otro club, o sea, cierto tipo de cosas que te podrían hacer la excepción para poder jugar Tenía pacto de caballeros y no me dejaban jugar. Haz de cuenta, sí, haz de cuenta, ¿no? Pero Santi Muñoz es un jugador considerado juvenil, porque es nacido después del 2001. Para eso, la verdad, yo veo más fácil que busquen juntar los 15 puntos al siguiente punto juvenil, que es demostrar mediante un escrito que Santi Muñoz tiene la calidad necesaria para mejorar el fútbol inglés. Ahí, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, no cumple con ese requisito. O sea, tiene potencial, sí, pero no tiene la calidad en este momento para mejorar el fútbol inglés. Está lejos de eso, muy, muy lejos de eso. ¿Por qué? Porque vamos al siguiente punto, ¿no? Después de las apariciones internacionales, que no cumple y que tiene 0 puntos, vamos a los minutos en la liga doméstica. Ahí Santi tampoco cumple. Se quedó con 28 según el porcentaje que yo saqué con los datos que hay en Transfer Market, que ahí sí te cuentan los minutos incluidos el tiempo, bueno, o sea, los minutos agregados. Jugó 1014 minutos en este año, porque te consideran 24 meses si ya eres un futbolista con varios años jugando. Si eres un juvenil, te consideran el último año futbolístico. O sea, el último torneo. En México se juegan 2 torneos. Entonces tienes que sacar la suma de los puntos, más bien de los minutos de los 2 torneos completos, o sea, de los 34 partidos más la liguilla, que son 40 partidos, y de ahí sacar el promedio de minutos que jugó. Jugó 28 minutos, 28%. No alcanza tampoco puntos ahí. O sea, no alcanza, se queda en 0 puntos. O sea, ahí no traemos ni cómo conseguirle puntos ahí. O sea, porque incluso sumándole la liguilla, no los junta. Luego viene minutos en torneo continental. Santos no disputó ningún torneo continental oficial, o sea, no jugó Conca Champions, no jugó Libertadores, no jugó Sudamericana, tampoco suma puntos. Después viene la posición del equipo, que aquí es donde yo tengo un poco de dudas, ¿no? Porque a México, al tener liguilla, habría que ver qué es lo que está considerando el GBE. Si considera la posición final del torneo regular, en donde saqué los puntos de los 2 torneos y Santos quedaría en 5º lugar. Según eso, te dan puntos según si eres el campeón, si clasificaste a una Champions League, si clasificaste a una Europa League, si clasificaste a fases previas de Europa League o a Conference League, si quedaste en media tabla, si jugaste una promoción o si descendiste, ¿no? O sea, promoción de ascenso o si descendiste. Haciendo una comparativa con la Liga Mexicana y más o menos cómo dan las posiciones para competencias europeas en Europa,
Santos cumpliría el tercer nivel de eso, ¿no? Y por ahí obtendría 2 puntos nada más Santi Muñoz. Solamente 2 puntos. Luego viene otro punto. Progresión del equipo en el torneo continental. Como no jugó ningún torneo continental, no tiene puntos. Seguimos en 2. Luego, aquí viene donde el hecho de que la Liga Mexicana esté considerada una tercer liga es donde sí le favorece. ¿Por qué? Dice calidad actual de los jugadores de la liga, ¿no? El grupo 3, donde está la Liga MX, le dan 8 puntos. Entonces ahí ya Santi tiene 10 puntos, ¿no? Después viene el criterio del debut. Santi Muñoz debutó con Santos. Como no le dan puntos por minutos jugados en liga porque no los alcanza, se le otorgan 4 puntos por haber debutado con el club. Entonces ya son 14 puntos. Le falta un punto y ese punto ya no lo consigue, ya no hay más, porque lo demás sigue en aparición internacional, no debutó con selección mayor. Con la Proolímpica no se le considera un debut, pues es solamente un torneo, o sea, no hay más. O sea, ese no se considera. Se consideran los Juegos Olímpicos, pero no el Proolímpico, y no fue convocado a los Juegos Olímpicos, entonces no jugó. Muchos me estaban mencionando ahí en Twitter que jugó el Mundial Sub-17 y que eso le ayuda. No le ayuda, porque eso ya tiene más de 12 meses. Entonces no entra dentro del criterio y eso no le da puntos. Okay. Entonces ya después de ahí, como no jugó torneo UEFA Youth League, ni Conmebol Libertadores Sub-20, y tampoco jugó con Santos Sub-20, me parece, o sea, tampoco consigue los minutos necesarios con Santos Sub-20, tampoco consigue puntos ahí. Entonces, Santi Muñoz podemos decir que se queda nada más con 14 puntos. O sea, hasta el momento tiene 14 puntos. Tal vez en los siguientes que es... También por lo de la final, ¿no? Si se lo van a considerar o si no. Exacto, ¿no? O sea, habría que ver si se considera el que haya tenido minutos en la final y que hayan sido subcampeones, que lo dudo mucho que lo consideren, porque son 2 torneos. O sea, no puedes sacar un promedio de en un torneo llegaste a semifinal y en otro a final, o en un torneo jugaste repechaje y en el otro la final. No puedes sacar un promedio de eso. Entonces, se suman nada más los minutos, pero ahí sí no puedes sacar como un promedio de posición en la tabla, ¿no? Entonces, al conseguir solamente esos 14 puntos, pues entra dentro del panel de excepciones. Y el panel de excepciones es donde, uno, podrías alegar que está congelado y por eso no consiguió más minutos, pero este torneo que acaba de empezar no se considera. Entonces, ese argumento queda fuera. O sea, no puedes decir que el club lo congeló por no renovar y por eso no tuvo más minutos, porque eso es apenas ese torneo. El torneo pasado sí fue considerado. Entonces tendrías que irte a jugártela por el hecho de demostrar que tiene, ¿cómo se llama? Que tiene la calidad suficiente para jugar en Inglaterra. Bueno, no para jugar en Inglaterra, para mejorar el fútbol inglés, porque eso dice la regla. O sea, la regla no dice si tiene el nivel para jugar. La regla dice si tiene el nivel para mejorar el fútbol en Inglaterra. Ahí es donde, honestamente, yo no veo a Santiago Muñoz ahorita con la calidad necesaria para mejorar el fútbol en Inglaterra. O sea, de hecho, pues creo que es más fácil que Santiago Muñoz mejore gracias a estar en un club como el Newcastle, a que el Newcastle pueda mejorar gracias a que esté Santiago Muñoz, ¿no? Entonces, por ese lado, por el lado de los puntos, no lo consigue. Sobre todo porque a lo mejor podrían decir, sí, pero se le pueden sumar puntos porque a lo mejor disputó minutos con el Sub-20. Sí, pero al ser ya un jugador del primer equipo, ya no te cuenta el Sub-20, o sea, ya no te lo consideran como un progreso en tu carrera. O sea, de hecho te lo considerarían como un retroceso en tu carrera, estar en el primer equipo y disputar minutos con el Sub-20. Entonces, le podría perjudicar todavía más eso. Sí. Al final lo que va a pasar, incluso yo
creo que aunque se le diera el permiso y todo el caso, Santi Muñoz no iría directamente al primer equipo. Lo que va a buscar Newcastle es pues ya empezaron la temporada, no hizo pretemporada y pues al final la liga inglesa es muy fuerte, ¿no? En cuanto al físico. Entonces, lo que yo creo que va a pasar con él es como el caso de Uriel Antuna con el Manchester City, que es técnicamente lo mismo. Cuando él firma, pues no podía debutar con Lo Manchester de City. Ulises Dávila con Chelsea, que nos contó aquí. Entonces, lo que va a hacer es muy seguro, una de dos, o se va cedido a otra liga para demostrar, como en el caso de Sebastián Soto, que él no podía debutar en su momento en el Norwich City porque no cumplía con los requisitos, a pesar de que él ya había debutado en Bundesliga y en el ascenso de Alemania, pues tenía minutos con el Hannover 96. Entonces llegaron, lo firmaron y lo mandaron cedido al Telstar del ascenso de Holanda. Ahí ya demostró, metió 6 goles en menos de 10 partidos y hasta la sesión la terminaron antes de tiempo porque era un año. Él regresó en diciembre y ya fue que convenció, ¿no? Que debido a actuaciones dijeron, ya tiene el permiso para jugar. Ese sería el caso de Santi Muñoz, que se vaya cedido o simplemente que por el momento esté jugando en las juveniles, que en este caso sería la sub-23 del equipo, que ellos ya lo consideran como el equipo. Sí, pero no puede, es que el tema no es ese. El tema es, el GBE es la visa de trabajo. Si no cumples con esos 15 puntos, no te dan la visa ni siquiera. Sí, pero no puedes jugar en Inglaterra. Sí, yo a lo que me refiero es si ya aunque le aprueben el GB, como tú dices, el destino no sería el primer equipo sí, a aparecer. Él llegaría al equipo sub-23 a sumar minutos, que fue el caso de Sebastián Soto, que ya cuando consigue el permiso, el Norwich todavía le dijo, estás muy verde para debutar aquí, o sea, para ser titular o tener minutos en el primer equipo. Vas a jugar en la sub-23 del club y ya dependiendo a tu evolución, ya vas al primer equipo. En este caso, lo que te digo, yo no creo que Santi Muñoz aún así obtengan el permiso, vaya a ser directamente considerado para el primer equipo. Yo creo que lo más, en caso de que tenga el permiso, iría a la sub-23 y dependiendo de ese rendimiento, lo mandarían al primer sí, ahora, si le dan el GBE, o sea, el permiso de trabajo, la visa, por el hecho de que tiene el potencial para mejorar el fútbol inglés, eso sería una gran noticia para el fútbol mexicano, porque significaría que en realidad tiene un gran potencial, ¿no? Y no nada más son los comentarios de, juega bien, tiene talento, porque en realidad hasta el momento no ha demostrado nada, ¿no? ¿Y por qué tengo que sería una buena noticia? Porque ese es el visto bueno lo dan un grupo de 3 expertos, ¿no? En fútbol juvenil, en detectar talento. Entonces, ahora el tema que yo no entiendo muy bien es cómo mediante un escrito puedes calificar si un futbolista tiene potencial o no tiene potencial. No sé cómo tengan que desarrollar ese escrito, por ejemplo, en este caso el Newcastle, qué tengan que poner en el escrito. Porque pues, en un escrito es muy difícil que un scout o un visor, un desarrollador de talento te diga, no, pues sí tiene potencial para mejorar el fútbol inglés, ¿no? Porque la regla lo dice textual, tiene que ser un escrito en el que se demuestre que el futbolista tiene las cualidades para mejorar el fútbol inglés. Y ahí es donde yo no entiendo cómo en un escrito puedes demostrar eso. O sea, tal vez con videos, tal vez con otro tipo de pruebas, pero con un escrito yo sí no lo entiendo. Sí, ahora la ventaja aquí en lo que yo veo de Newcastle es que no va a tener tanta competencia, eso sí, son delanteros que tienen mucha experiencia, los compañeros o digamos la competencia directa sería Callum Wilson, que es incluso seleccionado inglés, llegó a ser seleccionado. El otro sería Joelinton, un brasileño de 24 años, que
llegó hace 2 años por parte del Hoffenheim, y el otro sería Dwight Gay, que tiene 31 años. Esos son, o sea, solo tiene en realidad a 3 jugadores delante de él, y si al final tiene la experiencia o la calidad, no va a ser difícil superarlo. No es como que tenga enfrente a un James Vardy o un Harry Kane, que va a ser difícil sentar a ese tipo de delanteros. Yo lo que veo, como tú dices, incluso eh, aunque no sea el fichaje, mientras haya negociaciones, yo lo veo como un gran avance, porque el fichar, no estamos hablando que están fichando por una liga de Andorra y Gibraltar, están fichando por la mejor liga del mundo para muchos, o competencia. Un club se está fijando en un mexicano, que para mí es lo importante. O sea, sí saben que tiene una calidad, y la ventaja aquí es que si va a Inglaterra y le va bien, el siguiente paso sería un grande, ¿no? Al final. Pero yo creo que Santi Muñoz ahorita no iría al primer equipo, sí iría a las fuerzas básicas o a terminar de formarse, porque todavía le hace falta pulir algunos detalles que aquí en México, Sí, obviamente no los y bueno, va, no los va a pulir. si va a fuerzas básicas, habría que ver en qué liga está jugando el equipo sub-23 del Newcastle. Porque podría ser que también, y qué calidad tiene el equipo sub-23 de Newcastle. Porque podría ser el caso como Marcelo Flores, ¿no? Que sí, muchos dicen, es que está en el sub-23 del Arsenal, y sí, sí, pero es un equipo que está peleando el descenso a una segunda división sub-23. Entonces Sí, estamos hablando que no es un buen equipo. O sea, si estás peleando el descenso en una división juvenil, no estás en un buen equipo. O sea, no están trabajando buenas fuerzas básicas. El sí, equipo joven, pues el sub-19, lo mismo, también estaba peleando la parte baja de la tabla de la Liga sub-19 eh, de Inglaterra. la juvenil de Newcastle está jugando la segunda división, o sea, la segunda categoría de la sub-23, ¿no? Que sería la Entonces, Premier League. digo, tampoco sería como que una gran ganancia que estuviera jugando una segunda división de un equipo juvenil. O sea, Sí, y el año pasado terminaron en último lugar, o sea, y nada más porque no hay tercera división. porque no hay descenso, ¿no? Si no estuvieran jugando en la Premier League División 3, ¿no? Pero al final yo creo que incluso estando ahí, la verdad, sí, mejor que quedarse en la Liga MX, sí, Bueno, no, obviamente sí, pero mucho digo, mejor. si te contratan para jugar en una segunda división juvenil, pues creo que te conviene más el Huesca, Sí, el ¿no? problema aquí con el Huesca, y no es porque él decida, es que se dice que el Newcastle mejoró la oferta que está ofreciendo Pero el es que Huesca. habría que confirmar esa versión, porque también hay otra versión que dice que sería préstamo con opción a compra. Entonces también ahí sería como que, entonces, ¿cuál es tu mejor oferta? Sí, ¿No? Porque digo, si lo vas a mandar al juvenil, es muy difícil que te compren un jugador que va a estar en juvenil. pero es el mismo caso, por ejemplo, de Johan Vázquez, sí. O sea, hay que ver Ah, sí, también pero esto. Johan Vázquez ya es No, titular, ya ha sido no, seleccionado mayor. yo me refiero a ese mismo caso, en el sentido de que puede ser que es con obligación de compra al siguiente año. Recordemos que Santi Muñoz también ya se va. Es que este no puede ser con obligación a compra porque no cumple con los requisitos para jugar en la Premier League. Entonces Pero no te pueden obligar a comprarlo. aunque no cumpla con los requisitos, sí pueden adquirir los derechos. Al final lo pueden comprar y mandarlo cedido, como en el caso, te digo, de muchos jugadores. Lo Sí, compro y digo, yo al estoy final. en esa. Lo más seguro es que lo Pero compren y lo presten. aquí el caso, yo creo que es lo que ha de estar dependiendo el fichaje, es como tú dices, la aprobación, porque si no tiene el permiso para jugar en Newcastle, de nada le sirve que sea una sesión con opción a compra, porque ahí sí no va a poder ser registrado, a menos que sea una compra en este momento y ya dicen, ahí sí ya lo puedo ceder. No se puede decir Newcastle, cédemelo con opción a compra, pero también mándalo cedido a otro lado, porque eso no está permitido, o al menos no se ha visto, ¿no? Sí, Entonces, en eso sí. O sea, si no le dan el GBE,
no tiene sentido que vaya cedido, o sea, no va a jugar. O sea, ir cedido para que el Newcastle lo ceda, pues entonces ya se hace ahí un despapá y ya, eso ya tampoco le conviene al jugador, o sea, porque ya ni siquiera sabes quién es el dueño, ya no sabes con quién se debe reportar, o sea, ya se pierde mucha seriedad en todo sentido. Ojalá, ojalá sea compra directa Sí. y el Newcastle consiga o no consiga los puntos para estar en la Premier, lo ceda a otro equipo. O sea, lo ceda a una liga donde pueda tener minutos. Porque estando en el Newcastle, en el primer equipo, no va a jugar. Va a ser difícil que tenga minutos de Va a inicio, tener tal muy vez pocos minutos. Si lo un manda el recambio, pero sub-23, no, o sea, si lo manda el sub-23, no tiene sentido que se quede en el sub-23 porque quiere decir que ya tiene los puntos para jugar en la Premier. Entonces no tiene sentido que esté en la sub-23. sí, ¿No? Y menos en una segunda división. Creo que ahí lo mejor sería, a lo mejor negociar con el Huesca, que el Huesca esté interesado, pues mandarlo cedido al Huesca. sí. Yo creo que ese es el destino al final, ¿no? Lo van a mandar cedido, o sea, lo van a comprar, porque eso es lo que le conviene a Santos. Igual no entiendo cómo sería la sesión con compra obligatoria si el otro año en Queda teoría ya libre. es jugador libre. Entonces, ahí si el Newcastle acepta eso de la sesión con compra obligatoria, pues sí le están viendo la cara porque pues es un jugador que el Mira, otro torneo ya le puede hacer. solamente que sea con opción obligatoria, pero considerando que el fichaje ya es oficial a partir de ese torneo, o sea, todavía con un año de contrato. O Sí, sea, sí, es sí, que que es muy raro. La verdad es que ese tema de los fichajes y sobre todo por todo lo oscuro que hay en el fútbol mexicano en cuanto a fichajes, en cuanto a cifras, en cuanto todo se oculta, nunca se dice cuánto costó un futbolista en realidad, siempre salen como 3, 4 versiones diferentes, ¿no? Incluso con lo de Johan Vázquez, o sea, de pronto te sale con que Pumas pagó 5 millones de dólares por Johan Vázquez y de pronto dicen que no, no es cierto, que pagó 3,5, que pagó menos, ¿no? Entonces así como que está demasiado raro y el día que se aclare, que sea transparente el tema de las transferencias como lo es en Europa, ese día el fútbol mexicano va a dar un brinco muy alto, ¿no? Vi algunos mensajes que decían, ay, sí, ¿quién iba a imaginar que se podría pagar 5 millones por Johan Vázquez? Es que no es el punto que se hayan pagado 5 millones o si los valía o no los valía. El punto es que en ese momento, o los iba a valer más bien, en ese momento, cuando Pumas compra a Johan Vázquez no podía valerte 5 millones de dólares porque tenía muy pocos minutos en primera división. O sea, tú no puedes sí, decir, voy a pagar según el potencial que yo creo, cuando ni siquiera sabes cuál es el potencial que tiene porque no juega en primera división. O sea, no puedes sacar el potencial de alguien si no juega en primera división. Con sí, tan poquitos minutos, ¿cómo puedes decir que Johan Vázquez podía valer 5 o 10 millones? No lo sabes. Le tienes que dar minutos, tiene que agarrar nivel, tiene que agarrar confianza, tiene que empezar a ser importante en el club para decir, este jugador ahora sí cuesta 5 millones. Y como yo lo decía, si el Genoa pagaba nada más 3,5 millones por Johan Vázquez, 3,5 millones de euros, Pumas perdía, pero se me hacía muy poco por el valor actual que ahora sí tiene Johan Vázquez, ¿no? Ya que salió la información de que son 3,5 por el 50% y que el 50% se lo queda Pumas, entonces quiere decir que el Johan Vázquez está valorado en 7 millones de euros. Ese precio actualmente sí lo veo justo, no lo veo ni elevado, no lo veo ni inflado, es el precio real que tiene Johan Vázquez. Pero ¿qué te habla esto? Que Pumas pagó por lo menos 1 millón, 1,5 millones de dólares más de su precio real, o sea, pagó un sobreprecio por Johan Vázquez. ¿Qué hubiera sí, pasado si Pumas en paga ese momento. del precio real de Johan Vázquez, que hubiera sido de 2, 3 millones de dólares? Pues ahorita Pumas ya tendría ganancias por lo menos de 1 millón de dólares, por lo menos, que en este momento a Pumas, por situación económica, ese 1 millón de dólares le ayudaría muchísimo, pero muchísimo. ¿Y cuál es el resultado? Pues que Pumas todavía le debe, con todo lo que ya va a recibir de Genoa, le debe por lo menos 1 millón de dólares a Monterrey. Entonces, ahorita está perdiendo Pumas. A Sí, futuro va a ganar. Y qué bueno.
pero ahorita está perdiendo y sí es un mal negocio por el sobreprecio que hay en México, por los sobrevalorados que están los futbolistas en la Liga Que Mexicana. eso es al final lo que tampoco permite que se vayan a Europa. Aquí Y se ese es el quedan gran mucho problema, dinero exactamente. de los jugadores. Por ejemplo, no es posible que en su momento se hayan pagado más de 10 millones por Orbelín Pineda, que no solo los pagó Cruz Azul, también Chivas le pagó una muy buena cantidad a Querétaro en su momento. Lo de Rodolfo Pizarro, que Chivas le haya pagado más de 10 millones a Pachuca y de ahí Monterrey a No, Chivas. O sea, espérate, que Chivas haya pagado más de 20 millones de dólares por Alan Pulido. sí. O sea, porque le tienes que pagar al Olympiacos y le tienes que pagar a Tigres, y Tigres te lo tasó en 10 millones de dólares. Oye, espérate. No. O sea, también el ejemplo que he puesto siempre, es increíble que Oribe Peralta a los 30 y tantos años pase de un club a otro por 10 millones de dólares. A los 30 y tantos años. O sea, perdón, pero podrá ser un buen delantero, pero es un buen delantero dentro de la liga. O sea, Sí, sí, sí. no puedes inflar tanto el mercado porque pasa lo que pasó y lo que ya hemos dicho, los clubes están quebrados y están quebrados por este sobreprecio que Gracias le a pusieron a los malos tratos jugadores. que han hecho. Pero bueno, esperemos que lo de Santi Muñoz se haga. Al final, pues cuando ya sea oficial se va a saber los detalles de la transacción. Supongo que Newcastle le va a decir qué es lo que va a suceder y a esperar solamente. El otro tema es lo de, pues, Julián Araujo, que va a seguir los pasos de David Ochoa. David Ochoa, como lo habíamos dicho antes, ya había solicitado el cambio, no le gustaron los tratos ahí en Estados Unidos, solicitó el cambio para México. Y el próximo que ya, o bueno, el que ya habló con la FIFA es Julián Araujo, un lateral derecho de 20 años que juega para el Los Ángeles Galaxy. Es el siguiente. Y se vienen dos casos, porque igual como comentaba Kerry en su canal, Ricardo Pepi y Jonathan Gómez son los siguientes que están considerando solicitar el cambio ante la FIFA para que ya puedan jugar con México. Son buenas noticias, la verdad, tener opciones, lo que estábamos hablando en otros podcasts, pues siempre es bueno al final tener de dónde escoger, entre mayor sea la baraja, mejor, pero habla del trato de lo que está pasando en Estados Unidos, porque esto es un caso de, no porque México se haya puesto las pilas, sino que los jugadores de allá se están poniendo, o sea, más bien se le están volteando a Estados Unidos, pero yo Pero creo bueno, en que, cierto punto sí se están poniendo las pilas sí, claro, en el tema de llamarlos por lo menos a un sí, como sparrings, ¿no? sí, pero como lo que dice David Ochoa en su momento, yo no estaba contento con Estados Unidos, dice, yo no me sentía feliz, y ya fue que ahí me habló México y decidí aceptar ir, porque ya Sí, tenían un que ratito tocando la puerta, o sea, el dice, caso ya de tenían David, rato siguiéndome. el caso de David es brutal, o sea, si tienen la oportunidad de leer la carta, por decirlo de alguna manera, que escribe sobre la decisión que toma de cambiar a México, o sea, bueno, cambiar a jugar con México después de estar con Estados Unidos, la verdad es que es una carta muy, muy impactante, ¿no? Y en donde viene también lo que yo les he dicho, el talento no basta. Hay muchas cosas más que influyen, no solo para que debutes, bueno, para empezar, para debutar. O sea, no todos los talentosos debutan, pero ya que debutan, todavía vienen más factores que influyen para que puedas tener una buena carrera, para que puedas triunfar, para que puedas brillar o para que tu carrera dure 6 meses, ¿no? Y David Ochoa lo dice, o sea, él no sé, él nace en Estados Unidos en una familia básicamente 100% mexicana, donde su casa era, se hablaba español, hablaba con sus amigos, se creó un Spanglish, o sea, tampoco era como que con sus amigos hablara completamente español, completamente inglés. Le sale la oportunidad de ir a un torneo donde él elige ir a la academia de Chivas, viene a Chivas y lo comenté en mi Twitter. Ahí te das cuenta de la toxicidad y de lo mal trabajado que está Chivas. Dice David Ochoa que llega a Chivas y que nunca se sintió a gusto. Y no se sintió a gusto porque en Estados Unidos le decían el mexicano y en Chivas le decían el gringo. Pero no solo le decían el gringo, sino que era el apestado del equipo. O sea,
nadie se le acercaba a platicar con él, no tenía amigos, le hacían bullying, lo molestaban, y lo molestaban simplemente por ser gringo y por tener otra cultura y por tener a lo mejor un poco más de posibilidades económicas que ellos, ¿no? Y lo comparaba un poco con el caso de Macías, ¿no? De todo lo que se habla de que Macías incomoda al grupo por ser un tipo de familia de dinero, ¿no? Y eso pasa supongo que pasa en muchos equipos, pero que pase en Chivas es muy grave. ¿Por qué? Porque Chivas está lleno de mexicanos, son puros mexicanos. Y ahí sí ves el reflejo de la sociedad mexicana. Y así somos. Somos racistas, somos buleadores, siempre estamos poniendo apodos, siempre estamos haciendo menos al que tiene más o al que tiene menos. O sea, lamentablemente así somos. Y eso es algo que Chivas tendría que trabajar profundamente y que no lo hace porque lo vimos en su documental más reciente. Ponen a Macías como el niño rico, inmamable, que nadie soporta y que solamente tiene un amigo y que tiene ese amigo, pues porque lo tiene desde la infancia. Pero de ahí en fuera lo ponen como el güey que pues, es mamón, que se siente mucho, que es soberbio, que... Entonces, te das cuenta que desde el mismo club fomentan esa idea de al que tiene más, hay que chingarlo. Al que tiene más, no hay que dejarlo ser feliz, porque él tiene que sufrir igual que los que tenemos menos. Ahí están muy equivocados en Chivas. Entonces, David dice que se va de Chivas muy triste, muy desilusionado, y ahí conoció la depresión por primera vez, porque él odiaba su vida, él odiaba ser gringo jugando en México, él quería jugar para México, pero en México sí era seleccionado, pero no se sentía a gusto porque le hacían bullying, porque el gringo, porque no se sentía parte, o sea, no se sentía mexicano como tal, a pesar de que él decía que era mexicano y se sentía orgullosamente mexicano, él no se veía como mexicano dentro de la selección y mucho menos dentro de Chivas. Dice que regresa a Estados Unidos prácticamente pensando que se va a tener que dedicar a la construcción, o sea, básicamente ser albañil. ¿Por qué? Porque a él no le gusta estudiar, no le gusta la escuela, la universidad no era una opción para él, ¿no? Y dice que afortunadamente le sale la opción de la academia del Real Salt Lake y que ahí conoce a un entrenador de porteros irlandés que es básicamente, y él lo dice, su ángel de la guardia. O sea, él es el que lo saca adelante emocionalmente, el que le demuestra que puede ser mexicano, puede ser lo que él quiera y que lo importante es que desarrolle su nivel, que crea que tiene el potencial y lo empieza a trabajar y empieza pues, bastante bien el tema, ¿no? Con él empieza a recuperar nivel, lo llevan al primer equipo, incluso lo llaman ya a la selección de Estados Unidos, cosa que él dice, bueno, en México ya no me están llamando, pues vamos a probar en Estados Unidos a ver qué tal, pero que llega a Estados Unidos y que no se siente parte del equipo. ¿Por qué? Porque lo hacen menos también allá por ser mexicano. Es el mexicano, es el no sé qué, el entrenador de portero pues no tenía ni siquiera contacto con él y, o sea, no había una buena relación. Después, su entrenador del Real Salt Lake, no, no era del Real Salt Lake, era entrenador de la Sub-18 de Estados Unidos, y ahí fue donde él se sintió a gusto, ¿no? Pero después ese entrenador se va a Colombia, llega otro entrenador de porteros y ya no fue lo mismo, ¿no? Y de pronto le dicen que al Real Salt Lake puede llegar este mismo entrenador de porteros, y él estaba muy emocionado porque pues iba a estar otra vez con su amigo, con la persona que había confiado en él, con el que lo había sacado de la depresión, y se entera que se mata, que se suicida. O sea, y vuelve a conocer la depresión y vuelve a entrar en depresión y vienen esos partidos amistosos donde Estados Unidos lo convoca a la selección mayor y él piensa que le van a dar minutos cuando tiene el partido amistoso en Real Salt Lake, donde él juega, y que no lo meten a jugar y que ni siquiera lo volteaban a ver, aunque la gente estaba pidiendo que le dieran minutos. Y que ahí fue donde tomó la decisión de decir, es que Estados Unidos no es para mí. Esa selección no es lo que yo quiero. Y es donde se acerca la selección mexicana y le dice, vente a probar con nosotros, vente al campamento, vente a un campamento y pues, a ver cómo te sientes. Y dice, yo llegué con miedo, porque no sabía cómo me iban a recibir, si iba a ser el gringo. Estás en mute. O sea, dice, no, Una disculpita.
Y No, dice, te digo, es ahí donde él dice que igual llegó conmigo porque pensó que lo iban a tratar igual y que ya tenía sí, esa mala sí, experiencia de Chivas, que fue en realidad lo que lo alejó de México, como él lo dice, ¿no? Pues ahí nadie me quería y yo pensé que todo iba a ser igual. Y si de repente llego acá a la concentración, me invitan, decido ir y Héctor Herrera dice, o sea, hasta nos reímos, ¿no? Cuando menciona eso, de que me empezó a seguir en Instagram, dice, sí, sé que es un detalle insignificante, pero dice, pero para mí fue muy importante porque es un jugador importante a nivel internacional y se fijó en mí, dice, porque yo sí, porque soy, sabía que existo. sí, ajá. Y dice, y de repente llegan los demás, Cota, el Talavera, y empiezan a bromear conmigo. O sea, lo que él da a entender que en Estados Unidos, pues técnicamente lo veían, y es lo que yo creo que con todos los mexicanos los ven como el montoncito o lo que nadie quiere. Y si llego aquí a México y pues me vuelven a arropar. O sea, fue todo lo contrario a mi primera experiencia con Chivas, ¿no? O sea, aquí sí, sí me quisieron, me hicieron parte de ellos. Dice, y ya fue en ese momento en el que supe que mi destino tenía que estar con México, ¿no? Y hay una frase también muy importante que dice, en Estados Unidos me decían el mexicano, en México me dicen el gringo, y la Sí, verdad es no se que sentía nunca parte voy a de ser ninguno de los dos. completamente de ninguno de los dos, porque eso es lo que pasa con todos los mexicoamericanos, y es lo que yo te decía al final, cuando estábamos hablando al principio de estos temas, digo, yo siento que en Estados Unidos los están discriminando y es por ello que no, que ya no quieren jugar con ellos, o sea, que sí serán buenos y o tienen mucho potencial, pero simplemente los hacen menos por ser mexicanos y es ahí donde todos se están volteando, porque igual Ricardo Pepi ya ha dicho, o sea, sí estoy con Estados Unidos y todo, pero estoy en pláticas con México para ver qué plan me pueden ofrecer y si me conviene. Al final tienen que ver por lo mejor para sus carreras, ¿no? Sí, Pero y donde se el sientan trato más en a Estados Unidos gusto. está mal. Sí, sí, Que eso es lo más importante, o sea, porque a lo mejor pues David Ochoa ya tiene un lugar en la selección de Estados Unidos, tal vez como segundo o tercer portero, pero ya tiene lugar en Estados Unidos, pero no se siente a sí, gusto, no va a rendir igual. O sea, también a lo mejor parte de eso es pues, por lo cual cometió los errores en el preolímpico, ¿no? El hecho de no sentirse seguro, bueno, de no sentirse a gusto, de no sentirse seguro, de pues, muchas cosas que estaban, depresión, muchas cosas que estaban pasando y que influyen, ¿no? Yo, ahora que ayer que publicaste eso, vi muchos mensajes de, es que es bien malo, la cagó en el preolímpico. O sea, en serio, pónganse a analizar las cosas. De verdad, no puede ser que por un error ya digan que es un tronco, que es malo, que, o sea, sí tienen que ser más, o sea, ¿cómo te lo, más exigentes con lo que ven y con lo que dicen, o sea, no nada más es de, es que es bien malo porque se equivocó en un error, pues sí, ¿y cuántas más salvó? ¿Cuántas veces más rescató a Estados Unidos de no hacer el ridículo? sí, Vamos a de ser hecho, honestos, si no es por Ochoa, no llega ni siquiera a semifinal Estados Unidos. él fue de lo rescatable en ese preolímpico, que sí, falló en el momento clave, obviamente, que eso es lo que pasa es una posición de portero al final, y todos Tus los errores se notan porteros más. profesionales la han dicho, ¿no? O sea, puedes sacar 10,000, pero la gente siempre se va a fijar en la única que se te vaya, ¿no? Es la posición más, ¿cómo te digo? Más injusta, ¿no? Ujú. Y lo de Ochoa, lo del Prolímpico, sí lo están marcando. De hecho, él cuando habla sobre lo de la selección mayor de Estados Unidos, dice, sí, sé que la regué en el Prolímpico, pero yo venía haciendo las cosas bien, traía mucho trabajo atrás, yo me antepuse a ese error y salí adelante, ¿no? Pero no puede ser que lo estén matando por un solo error. Y digamos, si lo están criticando por eso, ¿cuántas no se han comido todos los porteros seleccionados de acá de México? O Bueno, sea, todos han simplemente traído errores. en el último partido el error de Talavera, ¿no? En la final contra Estados Unidos, se queda a medio camino, ¿Sí? ¿no? O sea, todos Mi los querido errores, Santos Ochoa ha Memo, cometido Fernando errores, González, sí, Corona, o sea, total, Donnarumma, Casillas, los mejores, bueno, los mejores porteros del mundo han cometido
errores iguales al que cometió David Ochoa. Y eso no quiere decir que sean malos todos, ¿no? O sea, son errores que pasan. ¿Por qué? Porque son seres humanos, se pueden equivocar, ¿no? Ahora, ya, si ese error te lo hace uno por partido, entonces ahí sí dices, güey, es que sí es muy malo. Pero si ves que en lugar de cometer esos errores te salva muchos partidos, entonces, bueno, fue un error y no pasa nada, ¿no? Ya se perdió ese partido o se recibió ese gol y punto, ¿no? A lo que sigue, ¿no? Pero es un muy buen prospecto. Ahora aquí, un punto muy importante es Héctor Herrera. Siga a Lucas Romero en Instagram, por favor. No, digo, a lo mejor hay un Dale el efecto igual. follow para que ya se convenza y manden a Cota a bromear ahí también con él, que Sí, sí, un sí. fin de semana júntenlos ahí en Ibiza, en una playita, o allá en Nápoles, ya que está en No, Italia. hay que mandar a Johan Vázquez y al Chucky Lozano que inviten a comer a Luca, que se lo lleven de paseo y ya sabes, ese trabajo, ¿no? Pero bueno, ya ahora, hablando de qué tan importante es para la selección nacional que Pepi, que Julián Araujo, que Jonathan Gómez y que David Ochoa hagan el cambio o elijan jugar por México, más allá de lo que te puedan aportar dentro del campo, es lo que te aportan fuera del campo. Esa competencia interna que va a tener ya no solamente Guillermo Ochoa, Talavera, Cota, Orozco. O sea, el hecho de saber que ellos teniendo más de 35 años, que ya tienen como competencia a un portero de 20 años que puede salir a Europa, o sea, que tiene potencial para jugar en Europa, ¿Sí? va a hacer que ellos eleven su nivel o mantengan su nivel, que porteros como Acevedo, como Malagón, como Jurado, incluso como Gudiño, ¿no? Que sí le he visto cosas buenas a Gudiño, el de Cruz Azul, porque el de Chivas está más borrado, que no entiendo por qué esté borrado, pero la peor decisión que pudo tomar fue regresar a México y tenía mucho potencial, tenía altura, tenía todo para triunfar en Europa y decidió México. Mucho problema, ya es un portero que ya no va a dar más, ahí ya se quedó, ¿no? Al Gudiño de Cruz Azul, sí le he visto errores de novato, ¿no? Porque pues, a pesar de la edad que tiene, son sus primeros minutos, o sea, y va a cometer errores así, pero también es un gran atajador, ¿eh? O sea, tiene muy buenos reflejos, ¿no? Pero ¿a qué voy? Que esos porteros que son más jóvenes que Ochoa, que Talavera y que ellos, pues también tienen que elevar su nivel para competir con David Ochoa, ¿no? Que ahorita David Ochoa va a ser convocado y muchos van a pegar el grito en el cielo de, no, ¿por qué David Ochoa así? ¿Por qué no llevan a Malagón? ¿Por qué no llevan a Acevedo? ¿Por qué no llevan a Jora? Y ya sabemos cómo van a empezar. Pero esto les conviene, ¿por qué? Porque les va a picar el orgullo y van a decir, no, yo tengo que ser mejor que él para que me llamen. Y por ejemplo, Acevedo, lo que he visto últimamente de Acevedo, la verdad ha mejorado muchísimo. O sea, ya no es el tipo que se avienta que vuela por volar. O sea, ya es un tipo que ya mejor va a la segura y que eso al final es más efectivo y es más espectacular un portero que va a la segura a un portero que vuela y que se come los goles porque no lo voló cuando era innecesario volar, ¿no? Entonces creo que por ese punto sí le conviene mucho, ¿cómo se llama? Entonces, ese tipo de competencia a ellos, ¿no? Con Julián Araujo, Jorge Sánchez, el Chaca, incluso Gallardo, todos los laterales que tenemos, pues, tienen que elevar su nivel porque si no, Julián Araujo les va a comer el mandado, ¿no? Sí, sí, sí. Y va a tener oportunidades. Con No, Pepi, lo mismo, o sea, Raúl Jiménez tiene que elevar su nivel, tiene que recuperar el nivel, Funes Mori tiene que empezar a meter goles, Henry porque si no, Martin, Alan Pulido, todos, ¿no? Al el final. Chicharito, o sea, todos, es una competencia sana, incluso Martínez Dupuy, ¿no? O sea, Dupuy viendo que ya tiene otra competencia de su edad o más joven, y si quiere ser seleccionado, quiere trascender, pues él también va a tener que elevar su nivel, va a tener que jugar mejor, o sea, meter más goles, ser más importante en Rosario Central, y eso a la larga beneficia al fútbol mexicano. De verdad, de nada sirve que tengas 10 delanteros si de los 10 no se hace uno, porque siempre te convocan al mismo y ese mismo no mete goles, ¿no?
Entonces, si tú tienes esa competencia interna en selección, tu selección va a mejorar, ¿no? Tus futbolistas van a recibir más oportunidades en sus clubes, incluso con la opción de irse a Europa y mejorar todavía más, ¿no? Eso es lo importante. Por eso es importante que ese tipo de jugadores, como los Williman, como los Christoffersen, como los Villaseca, ellos sean convocados, Sí. vean qué nivel tienen y vean si esos jugadores pueden generar una competencia interna dentro de la selección que ayude a que la selección crezca. Porque yo ya estoy harto de que los gringos nos ganen absolutamente con nada. O sea, que nos ganen con nada. Y a eso que no estamos acostumbrados, ¿eh? O sea, que esto viene apenas, va empezando, pero al final yo creo que esto es bueno, al final, ¿no? El sumar y lo que decimos, la cartera, entre más grande mejor. No, al menos si viene Pepi, por ejemplo, ahora que estuvimos sufriendo en Copa Oro por un delantero, pues ya hay una opción más. Cuántas veces no sufrimos por los laterales con el Chaca y Jesús Gallardo. Entonces, yo creo que tener más es mejor. Al final, la cantidad sí te puede ayudar a tener un poco más de calidad. Pasando al último tema, antes de ya retirarnos, es lo del fichaje de un mexicano a la Liga de Portugal del ascenso. Se acaba de anunciar que Edwin Hernández, si no mal recuerdo, es el jugador. Sí, perdón, Edwin Heredia, quien viene procedente de Alebrijes de Oaxaca, ahí no jugó. Es un defensa de 20 años y estaría fichando con el Río Ave de la Liga de Ascenso de Portugal. Todavía no se ha hecho oficial al momento que estamos grabando ahorita. Se habla en algunos lados que no iría al primer equipo, sino que iría a la sub-23 del club y que pues terminaría de hacer su formación ahí. Él de hecho llega de una academia que estaba en Portugal. ¿Es correcto, Javán? Sí, llega de una academia. La verdad es que sí, desconozco más detalles, o sea, es un jugador que dicen que llega del Necaxa, pero la realidad es que no llega del Necaxa, es un jugador que a lo que he medio investigado, su papá se los llevó a Portugal a él y a su hermano, estaban en una academia de alto rendimiento en Portugal, tipo Fundación Merced de España, más o menos, por decirlo de una manera, y supongo que ahí fue donde el Río Ave lo vio y pues, le vio potencial para ficharlo, ¿no? Tiene 20 años y otra de las informaciones que hay es que puede que no llegue el primer equipo, sino al equipo sub-23. Entonces también habría que esperar primero, uno, que se confirme, porque no hay nada oficial ni en páginas de club, ni en diarios de Portugal, o sea, habría primero confirmar y después ya ver cuál va a ser su futuro, ¿no? Si Sí, se queda en el primer equipo, en el equipo B o qué es lo que pasa con él. en este caso, pues el Río Ave Sub-23 está en la máxima división juvenil, que es la Liga Revelación o Revelação, que es como se pronuncia en portugués, creo. Está en la máxima división, eso es bueno al final. Y pues sería el mismo caso de Santi Muñoz. Hay que esperar a que se hagan oficiales los fichajes para ver qué va a pasar con los jugadores, si van al primer equipo, si van a estar cedidos o a la sub-23. Pero pues la verdad esto es bueno porque era uno de este fichaje sí nadie se lo esperaba, la verdad cuando lo vimos nos tomó completamente por sorpresa. Yo confío en que le vaya bien porque al final la Liga de Portugal, la sub-23 es muy buena. En la sub-23 hemos tenido muchos mexicanos, en su momento estuvo Omar Gobea, Raúl Gudiño, Joao Malek, también estuvo Sebastián Soto apenas va, estuvo el que está en Morelia ahorita, Brian Salazar, que estuvo Brian en Salazar. su sub-23, y también pues estuvo Alejandro Gómez con el Y el de Guavista. Leixoes, Alexis Quesadas. Quesada, de Leixoes. O sea, es una liga que ya conocen los mexicanos y al final Portugal pues es una liga que se le da bien a Ahora, los el mexicanos. Río Ave está en segunda división. Sí, claro. O sea, pero la verdad, con 20 años irse a Europa,
es muy Sí, bueno. Pues sí, ya, obviamente queremos más de esos, ¿no? Y ojalá su hermano, no sé qué edad tenga su hermano, pero ojalá su hermano tenga también una oportunidad para fichar en un equipo de Portugal. sí, es como lo que dijimos con el jugador Ereven Hernández, que va a la Polón Larissa del ascenso de Grecia. O sea, hay que darse cuenta que también no todos los mexicanos van a fichar por un Barcelona, un Real Madrid, como lo esperamos, pero es necesario que varios mexicanos vayan a equipos, o sea, siendo realistas. Por ejemplo, este chico pues estuvo en Alebrijes y no disputó ningún minuto, ni en Necaxa. Bueno, entonces obviamente su nivel le da para una liga de ascenso de Portugal, pero qué bueno que se va a una liga de ascenso de Portugal a quedarse aquí comiendo banca en la liga de expansión. Sí, sí, digo, evidentemente creo que es lo que hemos dicho y repetí el podcast pasado, tenemos que generar un mercado mexicano en Europa. ¿Cómo generas ese mercado? Con estos jugadores que se vayan a picar piedra, que de pronto de los 6, 7 que se vayan a este torneo, ¿no? A diferentes ligas y a diferentes divisiones, que 2 o 3 empiecen a destacar, es bueno para el fútbol mexicano, ¿no? No todos van a destacar, no todos van a triunfar, muchos van a terminar regresando a México, otros van a terminar retirándose, otros van a terminar en ligas semiprofesionales, pero no importa, aunque estén en ligas semiprofesionales o ligas como Andorra o como Gibraltar o Malta, pues a final de cuentas estás creando un mercado y estás demostrando que ya el futbolista mexicano le interesa ir a Europa, porque esa es otra. Muchos clubes no buscan futbolistas mexicanos porque históricamente al futbolista mexicano no le había interesado ir a Europa, preferían la comodidad de estar en México jugando de titular con muy poquita exigencia, a ir a picar piedra y ganarte un lugar contra jugadores de muchísimo más nivel de los que te enfrentas aquí en México. Entonces, es Sí, importante que vayan, que piquen piedra y poco a poco vamos a empezar a ver más fichajes como el de Santi Muñoz, como el de Johan Vázquez, como el de Macías, o sea, de Pisuto, que sí, sí. como el de Alejandro Gómez, que ya se regresó, no sé, seguimos sin saber eso, y sigue siendo un misterio por qué regresó a México, pero bueno, como el de él, o sea, entre más futbolistas mandemos al equipo que sea y a la división que sea y al país que sea de Europa, más se van a fijar en el mercado mexicano, porque van a decir, ah, mira, ese futbolista más o menos tiene talento y le está dando para triunfar en Gibraltar. Entonces eso quiere decir que a lo mejor hay futbolistas que les dé para jugar en una segunda división, una primera división en Alemania, en España, en Italia, en Francia, en Portugal, ¿no? Entonces se va a abrir el mercado, van a empezar a ver más a los futbolistas, les van a empezar a dar más seguimiento y van a salir más fácil, ¿no? Ahora, también se están dando cuenta que el futbolista mexicano ya está dispuesto a irse libre, ¿no? Caso de Orbelín, caso de Santi Muñoz, caso de Pisuto, otro. Besmari. Sí, exacto. O sea, que ya es una opción para el club europeo, el futbolista mexicano como agente libre. Algo que antes era impensado, que por el pacto de caballeros, porque el futbolista mexicano estaba cómodo acá y renovaba pues, prácticamente Cada sin año. leer sus contratos y firmaba y firmaba y firmaba y le valía lo que decía el contrato, ya no. Ahora ya hay otra cultura, ya hay otra educación y pues ya es más fácil que salgan y que los clubes europeos digan, ah, mira, este jugador le queda un año, pues vamos a seguirlo estos 6 meses. Si en esos 6 meses vemos que tiene potencial, pues ya lo contactamos, ¿no? Porque legalmente lo pueden contactar faltándole 6 meses. Antes no lo pueden contactar porque se meterían en un problemón, ¿no? Demandas y demás, y multas y todo. Entonces es importante, uno, que se vayan libres, dos, que se vayan muchísimos a las ligas que sean. O sea, y poco a poco también la gente va a empezar a dejar de ver eso como que, ah, ese muerto va a segunda división, es Malta, ¿de qué sirve? Es Gibraltar, o sea, es la tercera división, ni triunfan, son unos muertos, o sea, no importa. Poco a Sí, poco van a hacer mercado y poco a poco van a abrir puertas. Ahorita apenas están abriendo ventanas
¿no? Y apenas está entrando un rayito de luz, como el que te falta ahorita en tu cuarto porque estás bien oscuro, ¿no? Que está nublado. Pero, o sea, está entrando ese rayito de luz a los clubes europeos para decir, mira, ese delantero me puede funcionar. Ese defensa, mira, lo hizo bien en Juegos Olímpicos, pues vamos a ver si lo podemos traer. Mira, ese gordito de los Juegos Olímpicos, pues no juega mal, a lo mejor si lo ponemos en un régimen físico, alimenticio, pues a lo mejor nos puede funcionar. Bueno, a lo mejor nos sale más caro porque tiene diamantes en los dientes, pero bueno, eso ya lo podemos negociar después, ¿no? O sea, sí los ven, pero si siguen siendo muy caros, si siguen pidiendo cosas que están pues, por arriba de lo que realmente merecen, pues, no se van a ir. Entonces, hay que crear mercado. Una vez creando mercado, ya vamos a tener competencia en la selección mexicana, en donde ahora sí ya vamos a poder decir, ojalá en la vida vuelvan a convocar a Salcedo. Ahorita, aunque queramos que no convoquen a Salcedo, es lo que tenemos. No hay más. Es lo que hay. Y es con lo que nos tenemos que aguantar, ¿no? Afortunadamente ya se fue Johan Vázquez, pero pues todavía Johan Vázquez es insuficiente para generar competencia y para mejorar el nivel de la selección y para que dejen de llamar a Salcedo. Ojalá se fuera Montes. No se va a ir, pero ojalá. Sí, ojalá se fueran casos como Charlie, Montes, o sea, Sebastián Córdoba, Jorge Sánchez sin renovar. Pero pues también, así como hay casos de algunos aventureros, también va a haber casos de algunos que simplemente deciden continuar en su comodidad y también pues al final es válido, pero lo destacado aquí es que cada vez son más porque antes no había nadie, ¿no? Antes era uno cada 5 años y ahorita pues, en 2 años han sido 5 o 6 jugadores que están buscando los fichajes así. O sea, irse yéndose gratis del club al final. Que por cierto, ya para finalizar, el Celta le confirmó, o bueno, uno de los dirigentes del Celta. El dueño. El dueño, perdón, confirmó que están en contacto con Orbelín Pineda, pero, o sea, él dijo, hemos estado negociando con él, pero aún es jugador de Cruz Azul y pues eso traba un poquito, pero está confirmando técnicamente que en diciembre... Que en diciembre llega Libras. Sí, o sea... No, y confirma que se van a esperar a que sea jugador libre. Sí, es que básicamente lo que él dijo fue, a nosotros nos gustaría contar con Orbelín, pero todavía es jugador de Cruz Azul, ¿no? O sea, quiere decir que no llega ahorita porque pues, todavía tiene contrato con Cruz Azul y dice, hemos seguido también a otros jugadores libres. Pues sí, pero el que mencionaste fue Orbelín, o sea, quiere decir que Orbelín ya está amarrado con el Celta en enero y que a lo mejor ahorita tal vez está negociando para que llegue en este momento, pero pues a lo mejor tiene que negociar con Cruz Azul un precio accesible, ¿no? O sea, no le van a pagar 10 millones cuando en enero pues, pueden pagar 0. Y además, ya para que un equipo hable de eso, o sea, al final hacen anuncios oficiales o algo, pero ya para que tuiteen que están en pláticas con un jugador que no es suyo, es porque, pues sí, va en serio, ¿no? O sea, lo de Orbelín ya nada más es técnicamente a que llegue diciembre y ya sería jugador. Sí, o que lleguen a una negociación con Cruz Azul para ya se vaya antes del 31 de agosto, ¿no? Sí, eso sería. Bueno, esto fue todo. Espérate, el reporte oficial, Huesca ganó 2-0 a Leiva, o sea, Nachito Ambriz debutó con triunfo, sí. El Valencia está ganándole con 1 menos al Getafe, sí. Y Macías, ya hubo 2 cambios y ninguno fue Macías, y que le esté perdiendo el Getafe con 1 menos ante Valencia es la peor noticia del mundo, porque donde corran a Michel, Macías se regresa en enero. Ya te pareces a los directivos de que no llevan ni medio partido y ya están pidiendo cabezas en la liga. No, pero espera, o sea, ir perdiendo con 1 menos. Bueno, pues. Bueno, pero pues el 1 menos creo que fue después, al final, no, fue al principio. Fue a los 3 minutos, o sea, la expulsión del Valencia fue a los 3 minutos. El cambio entró Jaime Mata, otro delantero, o sea, sí va a estar difícil. Creo que ya estaba calentando Macías, creo que ya estaba preparado, no alcancé a ver.
Ojalá ahorita meta gol en lo que sale y publicamos el video, que entre y meta gol. Pero sí sabíamos que iba a ser complicado con el Getafe. Le va a costar el tema de adaptación, la pretemporada, pero pues Liga está empezando, todavía también faltará la Copa del Rey y pues en algún momento debe de despegar si es bueno. La gran noticia aquí es mi Nachito Ambriz ganando 2-0 en su debut con el Huesca y vámonos para conseguir el ascenso, ¿no? Espero que les haya gustado el podcast de hoy. Ustedes ya saben que nos deben decir qué es lo que opinan del fichaje de Orbelín, del mexicano que llega a Portugal, también sobre la decisión de los mexicoamericanos y lo de Santi Muñoz. Ya saben dónde seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como @eaztecasmx y recuerden suscribirse al canal. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Nos vemos.